La psicología y la psiquiatría son ciencias relativamente recientes que han evolucionado fundamentalmente en las últimas décadas. Antes de que se impusiera el código ético que hoy conocemos, los médicos podían investigar con sus pacientes y en algunos casos las consecuencias de sus experimentos no eran precisamente felices. Terapia de choque con insulina. Todo comenzó en 1927, cuando un neurólogo y psiquiatra austriaco llamado Manfred Sankel cometió una negligencia médica al aplicar una dosis de insulina mayor de la recomendada en un paciente diabético, que también padecía una psicosis. Este entró en coma y al salir de este estado, el médico pudo comprobar una mejoría notable en sus facultades mentales. Ni corto ni perezoso, comenzó a aplicar este tratamiento a otros pacientes, sobre todo a los que habían sido diagnosticados con esquizofrenia. Lo normal era aplicar las inyecciones durante 6 días a la semana, por un periodo de 2 meses. La dosis diaria de insulina se aumentaba gradualmente hasta que se provocara el coma. En este punto comenzaban a disminuirse. Después de haber provocado entre 50 y 60 comas, si el médico consideraba que el paciente había alcanzado los máximos beneficios, se daba por terminado el tratamiento, que duraba 2 años como promedio. Seikel afirmaba que el índice de éxito del tratamiento oscilaba entre el 80 y el 90%, por lo que muy pronto se extendió a otras clínicas en el mundo. Pero más tarde, los médicos comenzaron a cuestionarse la seguridad del tratamiento, ya que a menudo provocaba convulsiones y daños cerebrales irreversibles. Además, tenía un índice de mortalidad de 4.9% y la mejoría que reportaban era temporal. De esta manera, la terapia de choque con insulina cayó en desuso. Trepanación. Se trataba de un procedimiento quirúrgico muy antiguo que se utilizaba fundamentalmente en rituales religiosos con el objetivo de liberar a la persona de los demonios que llevaba dentro y que eran los responsables de los ataques de epilepsia, las migrañas y las enfermedades mentales. En algunas ocasiones, la persona conservaba el hueso trepanado como un amuleto para mantener alejados a los espíritus malignos. Sin embargo, la trepanación no era una técnica propia de la prehistoria. Se practicó durante la Edad Media y el Renacimiento. Se piensa que en esa época la tasa de supervivencia era bastante alta y el riesgo de infección es muy bajo. De hecho, según datos arqueológicos, las trepanaciones eran un procedimiento bastante frecuente, sobre todo entre las clases más pudientes. ¿Pero acaso se trataba de un procedimiento eficaz? Los científicos aún no han logrado ponerse de acuerdo para responder a esta pregunta, pero algunos apuntan que la trepanación incrementa el volumen sanguíneo cerebral y por lo tanto mejora el metabolismo cerebral, tal y como hoy podrían hacerlo los vasodilatadores cerebrales. No obstante, sin duda, no es un procedimiento adecuado para tratar las enfermedades psiquiátricas, aunque recientemente en Utah 2 hombres fueron condenados por practicarle una trepanación a una mujer con el objetivo de tratar la depresión y el síndrome de fatiga crónica. Lobotomía. Se trata de una pequeña incisión mediante la cual se separa la zona prefrontal del resto del cerebro con la finalidad de que las personas que se muestran inquietas y violentas sean más dóciles. La técnica fue creada en 1935 por el psiquiatra y neurocirujano portugués Antonio Eck Moniz y también le valió un premio Nobel en el año de 1949. Como sus resultados fueron tan prometedores, la lobotomía comenzó a ser utilizada en varios lugares con el objetivo de contener la psicosis y todos aquellos trastornos que implicaran un comportamiento violento. El verdadero problema comenzó cuando la lobotomía empezó a utilizarse para tratar los comportamientos indeseables, incluso en los niños y adolescentes rebeldes. A muchas personas ni siquiera se les informaba que se les iba a practicar este procedimiento, incluso si el mismo provocaba graves cambios de personalidad y a menudo afectaba la independencia y autonomía del paciente. Entre los muchos efectos que tenía la lobotomía se encontraba una disminución en la cognición, una reducción en la iniciativa y un marcado desapego. Es como si a la persona le hubiesen arrancado sus emociones y su voluntad. Se estima que entre los años de 1940 y 1950 se practicaron casi 20.000 lobotomías en Estados Unidos y a nivel mundial unas 50.000.
Afortunadamente, con la introducción de los antipsicóticos, este procedimiento fue desapareciendo. Mesmerismo. Este tratamiento debe su nombre al médico austriaco Franz Anton Mermer, quien comenzó a utilizar los imanes para aliviar la enfermedad mental. La idea del magnetismo animal comenzó a gestarse cuando fue testigo de la cura extraordinaria de una paciente a la que se le había aplicado imanes por todo el cuerpo. La idea en sí provenía de Max von Hall, director del Observatorio Astronómico de Viena, pero condujo a Mesmer a hipotetizar que la clave no estaba en el imán, sino en el magnetismo animal que lo conducía. Mesmer supuso que las personas actuábamos cual imanes, con dos polos, y la enfermedad sería el resultado de un desequilibrio. Por tanto, bastaría con exponerse a la influencia magnética para restablecer la homeostasis perdida. Ni corto ni perezoso comienza a experimentar con los pacientes. Lo que hacía era aplicar imanes, uno en el lado izquierdo superior y otro en el derecho, para que su fluido atravesara el circuito cerrado de todo el cuerpo. Además, intentó transmitir el fluido magnético a través de otros objetos, por lo cual magnetizó el agua con el cual debían bañarse o beber los enfermos. También magnetizó tazas, platos, vestidos, camas, espejos, incluso algunos instrumentos musicales para que se esparciera por medio de sus notas la virtud curativa. Por si esto fuera poco, también creó sus famosas cubas de salud, en un recipiente de madera en el cual dos hileras de botellas llenas de agua magnetizada corrían hacia una barra de acero provista de unas puntas conductoras móviles. Una de estas puntas el paciente debía aplicarse a la región dolorida. También solía sentar a los pacientes alrededor de una cuba con las manos agarradas para transmitirle el magnetismo de unos a otros. Poco a poco Mesmer se convirtió en un personaje famoso en Viena, pues con su método curaba la gota, convulsiones, zumbido de oídos, parálisis, calambres, dolores de estómago, desarreglos menstruales, insomnio, dolores hepatéticos y debilidad óptica. Sin embargo, poco a poco se fue afianzando la idea de que lo que curaba no eran los imanes, sino el poder de la sugestión, de forma que este método cayó en el olvido, pero dio a pie a la aparición de la hipnosis. Vibradores para la histeria. El trastorno de personalidad histriónico no siempre recibió el tratamiento actual. De hecho, a principios de 1800 se recomendaba algo bien diferente. Todo comenzó en Nueva Inglaterra, donde la masturbación aún era considerada una blasfemia, pero lo cierto fue que se llegó a indicar como tratamiento. En aquella época, la histeria era un diagnóstico más común que en la actualidad, ya que muchas veces se aplicaba indiscriminadamente a todo aquel trastorno que tenía síntomas de nerviosismo, insomnio, espasmos, problemas respiratorios, irritabilidad, falta de apetito o deseo sexual. Un buen día, los doctores se dieron cuenta que la estimulación vaginal provocaba un alivio de estos síntomas y ni cortos ni perezosos algunos se dedicaron a dar estos masajes. Hasta que a finales del siglo XIX aparecieron los primeros vibradores eléctricos. La idea fue de un médico británico llamado Joseph Morton Granville y se puede comprender que fue un gran alivio para los doctores de la época. Por supuesto, los primeros vibradores eran muy primitivos, pero poco a poco se fueron desarrollando y aparecieron diferentes modelos y tamaños. En el año de 1918, incluso se llegaron a incluir en los catálogos de Sears y ofertaban un añadido a la compra de otros equipos electrodomésticos. Gracias por ver este video y por favor no olvides suscribirte y darle like. Gracias.